bien, amados hermanos, continuamos entonces en esta mañana con esta serie de prédicas que hemos titulado a manera de pregunta: ¿tiene usted la fe que salva? Y esta es la parte número 7. Continúo con el nombre La soberanía de Dios y la fe que salva. Hoy vamos a hablar un poquito más profundo sobre el tema de la soberanía de Dios y lo importante que este tema es. Amados hermanos, como hemos venido diciendo en esta serie de prédicas, es imposible, y atento con esto, es imposible, y lo puede afirmar con vehemencia, es imposible tener la fe que Dios quiere que el ser humano tenga. Esa fe que a Dios le agrada por ser la única fe que salva. No se puede tener esa fe a menos de que conozcamos al Dios que salva. Lo demás es autoengaño. La persona que diga que tiene fe en Dios, en el Dios de la Biblia, y no conozca a Dios, se está engañando. No puede tener fe, o por lo menos la fe que Dios manda, la fe verdadera, la fe que salva, si no se conoce al Dios de la Biblia, que es el único Dios que salva. Y es allí, amados hermanos, en la Biblia, donde se encuentra revelado lo que Dios es en esencia. A Dios se puede conocer por la Biblia, porque allí en la Biblia Dios ha revelado lo que Él es en esencia. Y esa esencia Dios nos la ha dado a conocer. Esa esencia de Él, Dios nos la ha dado a conocer, o la ha hecho manifiesta a los seres humanos, o la ha hecho palpable por medio de sus atributos, o de aquellos atributos que a Él le ha placido revelarnos a nosotros en la Biblia. Porque sabemos que no todo lo que Dios es, no todos los atributos que Dios posee, Dios lo ha querido conocer. La Biblia no agota lo que Dios es. Dios es mucho más grande que eso. Pero lo que nos interesa a nosotros conocer de Él, eso que forma parte de su esencia, Él nos lo ha revelado allí en la Biblia. Y es a través de estos atributos por los que sabemos cuál es el poder de Dios y cuáles son las capacidades de Dios, cuál es su poder y sus capacidades. Esto por un lado, y por el otro, cuál es su carácter. Primero conocemos sus capacidades, su poder, pero por otro lado sus atributos nos hablan de su carácter, lo que a Él le gusta, lo que no le gusta. Y sobre todas las cosas, hermanos, allí en la Biblia se nos revela cuál es su voluntad. Todo lo que tenemos que conocer de Dios lo conocemos a través de la Escritura, por medio de los atributos que Él ha revelado. Amén. Su poder, su capacidad, su carácter y su voluntad. Y esa voluntad, amados hermanos, no es otra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios en términos generales. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 4, esto hay que tenerlo siempre en mente. Quiero reiterar entonces, amados hermanos, lo siguiente: nuestro conocimiento de Dios, es decir, nuestro conocimiento de lo que Dios es en esencia, puede reducirse al conocimiento de sus atributos. Esto es importante, o de los atributos esenciales de Dios. Y para entender esto bien, analizamos el domingo pasado lo que el concepto de esencia es, lo que significa la esencia de algo.
Y veíamos que la esencia de algo, rapidito, es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Amén. La esencia de algo, la esencia de Dios, es lo que hace que Dios sea quien es, que Él sea Dios. O puesto en otras palabras, la esencia es aquel conjunto de atributos o cualidades que nos describen o nos informan lo que algo es siempre. No de manera casual, no de manera contingente, lo que algo es siempre. Y vimos el ejemplo de la silla y entendimos cuáles son aquellas cosas que hacen que la silla sea silla. Vimos cuáles son los atributos o las cualidades que hacen que una silla sea silla. Amén. En el caso de la esencia de Dios, vimos que esa esencia se ve expresada o manifestada de forma que podamos nosotros comprender, ver, palpar, por medio de los atributos de Dios que ya vimos y que los clasificamos en las dos categorías siguientes, viéndolo rapidito. Aquellos atributos que son propios de Dios y que Él no comparte con nadie. Yo voy a pasar de esto una listita, quizás la otra semana. Nosotros conocemos la esencia de Dios porque conocemos los atributos de Él. Y estos atributos pueden clasificarse en dos categorías. Aquellos que son propios de Él y que Él no comparte con nadie, son exclusivos de Dios. Y que, como vimos, son el ser todopoderoso, omnisciente, necesario. Es decir, que todos necesitan de Él y Él no necesita de nadie. Él no puede no ser, porque es necesario que sea para que todo sea. Amén. Es eterno, es absoluto, y por absoluto se quiere decir increado. Dios no fue creado. Él es inmutable, Él no cambia. Esos dos, por cierto, atributos sumamente importantes para lo que vamos a analizar sobre su soberanía. Él también es omnipresente. Él está en todos lados. Él también es perfecto. Y se recuerda lo que queremos decir por perfectos, o qué es lo que perfecto significa en la Biblia, que tiene todas las virtudes, ¿verdad? De manera plena, hasta que rebosen. Me decía la hermana Mitali, que rebosen y salpican a los demás. Dios tiene todo lo que se pueda tener como virtud, de manera plena, llena, hasta el tope, como decía. Amén. Dios lo tiene todo, no le falta nada. Nosotros podemos llegar a ser mejor siempre. Nosotros estamos con el Señor en el camino de ser perfectos como Él lo es. También vimos que Dios es unitrino. Estos son los atributos que son exclusivos de Dios. Amén. Vimos que omnipresente y perfecto son importantes, como lo vamos a ver ahora. También vimos que Dios tiene como atributo el ser un espíritu, es decir, no es material. Sin embargo, el ser espíritu no es exclusivo de Dios, porque los ángeles también tienen ese atributo. Los ángeles no son materiales. Amén. Y vimos otros atributos de Dios, aquellos que Él comparte con el hombre. Y se encuentran en nosotros, y hermano, esto es fundamental saberlo. Se encuentran en nosotros, ¿por qué? Porque Dios puso en nosotros su imagen y semejanza. Al darnos Dios a nosotros su imagen y semejanza, allí había muchos de los atributos de Dios. Ahora, estos atributos quedaron destruidos, corrompidos a causa del pecado. Pero Dios los quiere restaurar. Y por eso el ser humano es el único ser que es objeto de redención. Los ángeles no. Los ángeles no pueden ser redimidos, los que pecaron. El hombre sí. ¿Por qué? Porque es el único que tiene la imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere restaurar esa imagen del hombre. ¿Y cuáles son esos atributos? Importantes, los vimos. Amor, bondad, santidad, misericordia, justicia, responsabilidad, fidelidad y veracidad. Ser verdaderos y hablar verdad siempre. La mentira no es un atributo de Dios.
Y cuando algo no es un atributo de Dios, ¿de quién es atributo? De Satanás. La imagen del hombre fue destruida. Por eso no muestra los atributos de Dios a menos que nazca de nuevo. A menos que Dios lo haga nacer de nuevo espiritualmente. Esos atributos fueron corrompidos o hechos imperfectos. Se vaciaron. ¿Se recuerda la ilustración de la botella? Se derramaron a causa del pecado. Quedó medio deíto y en algunas personas vacío total, imperfectos, a causa del pecado. Pero esos atributos estuvieron presentes en Jesús de manera plena y perfecta. Amén. Eso es importante que lo entendamos, amados hermanos. Y atributos importantes de Dios: amor, bondad, justicia y fidelidad. Porque con nosotros vamos a ver lo importante que pasan a ser, amados hermanos. De manera pues que podemos reclasificar los atributos de Dios en aquellos que son no personales. Son no personales. Todopoderoso, omnisciente, necesario, eterno, absoluto, inmutable, omnipresente, perfecto y unitrino, son atributos no personales. Y estos, amor, bondad, santidad, misericordia, justicia, responsabilidad, fidelidad y veracidad, vamos a llamarlos atributos personales. Ahora, ¿qué quiero yo decir con eso? ¿Qué quiero yo decir con personales? Cuando nosotros decimos Dios, es un Dios personal. Alá no es un Dios personal. Ninguno de los dioses hindúes, de los 300 millones que tienen, ninguno es un Dios personal. Solo Jehová es un Dios personal. ¿Y qué significa eso, amados hermanos? Que tiene y exhibe atributos análogos al de una persona humana en lo que respecta al intelecto, sabiduría, entendimiento, raciocinio, inteligencia. Dios se relaciona con nosotros en esos términos, porque tenemos la imagen de Él en nosotros. Personal también porque Dios muestra emociones. Dios se entristece. ¿O no se entristece? Se constrige. El Espíritu Santo, que es Dios, se pone triste cuando desobedecemos. Dios tiene amor. Dios muestra ira, la ira de Dios para con el pecador. Dios tiene misericordia. Estas cosas muestran que es un Dios que tiene emociones como yo las tengo, es personal, y tiene ejercicio de la voluntad. Dios puede tener una voluntad pasiva, una voluntad activa, operativa, de interacción, deseo, anhelo, criterio. Todo esto hace que nuestro Dios, no como Alá, que nuestro Dios sea como, o tenga, mejor dicho, los mismos atributos que yo tengo como persona. Por eso amo a Dios. Por eso no me perturba ni me acompleja cuando me preguntan y yo puedo decir estoy triste. Estoy triste. ¿Por qué? Porque Dios me entiende, porque Él en la tierra estuvo triste. Porque Él lloró como yo lloro ante la injusticia. Porque Él sufrió cuando padeció la maldad humana como yo y usted y todos lo hacemos. Dios es como nosotros en ese sentido. O nosotros somos como Él. Porque a Él le plujo hacerse hombre. Él es un Dios personal. De manera pues, amados hermanos, que en el caso de la esencia de Dios, vimos que todas esa esencia se expresa, se manifiesta de forma palpable por medio de esos atributos, amados hermanos. Y como vimos el domingo anterior, estos atributos no constituyen toda la esencia de Dios o la totalidad de su deidad. Lo que en el griego significa la palabra teote, ¿se recuerda? Todo lo que es Dios en esencia, no se olviden esta palabra, es la que aparece en Colosenses. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios plenamente. Amén. La Biblia no aparece todo eso. Ahora bien, del conjunto de todos los atributos, tanto los personales como los no personales, que definen la esencia de Dios,
su deidad, en sentido ya no de la totalidad de su deidad, sino de algunos atributos, se deriva un principio fundamental del ser de Dios. Recuerden que Teotes es toda la deidad, con todo lo que Dios es. Hay otra palabra, Teiotes, que es la esencia de Dios en los atributos que Él ha revelado. Hay que hacer esa diferenciación. De esos atributos que Él ha revelado, atención con esto, se desprende un principio fundamental del ser de Dios: su soberanía. Es decir, el hecho de que el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Todos esos atributos, ¿verdad?, convergen en un aspecto supremamente importante acerca de Dios: el hecho de que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano porque Él es todo esto. Es decir, todos sus atributos convergen en el hecho de que Él es soberano. Amén. Me estoy dando a entender con esto. Importantísimo, amados hermanos. ¿Usted dice amén a él? Amén. ¿Usted cree que Dios es soberano? Amén. Claro que sí, porque Él es todopoderoso, ¿o no lo es? Amén. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es perfecto, Él es soberano, pero muestra amor, muestra bondad, misericordia, justicia, fidelidad. ¿Ustedes creen eso? Amén. ¿De corazón lo creen? Amén. Eso trae consecuencias importantes. Si usted cree eso, usted entonces entiende que Dios es soberano. Y si es soberano, nada, todo lo que quiere hace en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo lo que quiere hace. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Pero también entendemos que en su soberanía está incluido también los otros atributos personales. No nos olvidemos de esto, hermanos: que Él nos ama, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es justo y que Él es fiel. Dentro de la soberanía están incluidos todos esos atributos. Hermanos, sin embargo, se debe reconocer que el concepto de soberanía de Dios es un concepto complejo y se podría decir que hasta complicado, ya que dentro de esa definición de soberanía, como lo vamos a ver más adelante, van a entrar otros conceptos. Ya de plano, por los atributos, dentro de lo que es la soberanía, están los conceptos de todos estos atributos, en especial los que están allí marcados con una rayita. Atención con esto, amados hermanos. Es debido a esa complejidad de lo que es la soberanía de Dios que algunos han tomado esta doctrina importante para sustentar una de las doctrinas más erradas y que lamentablemente más han desvirtuado lo que Dios es en esencia. Y me refiero aquí a la falsa doctrina, a veces hasta herética, de la predestinación o de la doble predestinación, como también se conoce, o como formalmente se ha postulado, la doctrina de la elección. ¿Qué enseña esa doctrina de la predestinación? Basada en la soberanía de Dios, mal entendida. Esa errada doctrina, esa falsa doctrina de la predestinación o doble predestinación, enseña, amado hermano, que Jesús no murió por todos los hombres, sino solamente por aquellos a quienes Él predestinó
para que fuesen salvos. El resto de los seres humanos simplemente han sido predestinados por Dios desde antes de nacer para que nunca sean salvos y se vayan al infierno sin ninguna oportunidad de salvación. En base a la soberanía de Dios afirma que Dios, en ejercicio de eso, Él predestinó a una persona para que sean salvos. Es decir, antes de nacer, ya Él te destinó a algunos a que sean salvos. Esos van al cielo aunque no quieran. Y antes de nacer, por eso llaman doble predestinación, a otros Dios predestinó, es decir, no hay chance, porque Dios los predestinó a que no se salvaran nunca aunque quieran. Y por lo tanto, están condenados al sufrimiento eterno en el infierno. En base a la soberanía de Dios, amados, por no entenderla, muchos han postulado esta doctrina. Entonces dice que Dios es soberano y lo hace esto para su propia gloria. O sea, Dios es un Dios prepotente y pedante. Necesita mandar a unos al infierno y a unos predestinarlos para que se salven, para Él gloriarse y para mostrar que Él es soberano. Amados hermanos, esta doctrina herética es la que enseña la llamada Iglesia Reformada. Y yo sé que me van a estar escuchando, porque esto se va a subir a la internet. Que me vengan a refutar. Voy a estar hablando de esto con mayor profundidad en quizás la última parte de esta serie. Pero esta es la doctrina que predica, amado hermano, lo que llaman la Iglesia Reformada, o la Iglesia, o lo que se llaman los reformados. Iglesia Reformada o los reformados. ¿Verdad? Que no debe confundirse, por cierto, con lo que es la Reforma Protestante. Viene de la Reforma Protestante, ¿verdad? Pero esta toma un giro cuando comienza a ver, luego de que Lutero introduce la Reforma, ¿verdad? La ruptura con el dominio de la Iglesia Católica, inmediatamente viene una falsa interpretación de la Biblia, que es la que postula este error, y queriéndolo sustentar con escritura, diciendo Dios hace esto porque Él es soberano y para su propia gloria. Los que son de esta tendencia, que sepan una cosa, amados hermanos, son la mayoría de los cristianos, no católicos. Nosotros que no creemos en esto somos la minoría. La mayoría predica y enseña esto para que sepan. Y están creciendo tremendamente. Yo voy a explicar por qué. Todo esto yo le voy a dedicar a una prédica aparte especial porque requiere eso. Ahora, ¿quiénes son los que forman parte de la Iglesia Reformada? Presbiterianos, seguro. Todo presbiteriano es reformado. Va a predicar predestinación doble. Y también la mayoría de las iglesias bautistas, para que lo sepan. No es que yo los quiera rayar, pero tengo que explicarles esto como pastor, para que me vayan entendiendo. Presbiterianos y la mayoría de los bautistas, usted puede estar seguro, más que todos los presbiterianos, porque esa es su esencia, la doble predestinación. Ahora, ¿por qué afirmamos esto de herético? Por lo que lo dije. A unos predestinó Dios para que sean salvos, y esos van a ser salvos, ¿lo quieren o no? Pues ya está, no tienes elección. Ya Dios te programó. Amén. Tíralo. Y a otros están antes de nacer, ya esos se van para el infierno y no tienen chance. Cristo entonces, su sangre, ¿a quién creen ustedes que redime y expía? Solamente Cristo murió por los predestinados, no por todos los hombres. Solamente por algunos, por lo que Dios eligió en su soberanía. Soberanía no tiene que ver con esto, hermano, porque esto, en mi opinión, niega algunos de los atributos de Dios. Justicia, amor, bondad, ¿dónde queda? Por eso es que es tremendamente importante, amados hermanos, que usted entienda esto.
Por eso ha sido mi teque con lo que es los atributos de Dios y la esencia de Dios. La soberanía de Dios entendida como lo hace este grupo de personas. Y esta es una doctrina que inventa un hombre famoso, luego de Lutero, Juan Calvino. Un hombre prepotente, autoritario, aunque lo quieran presentar los calvinistas como una versión masculina de la Madre Teresa de Calcuta. Un hombre que lo vamos a ver que fue autoritario, hermano, quemó un poco de gente en Ginebra. Lo explicábamos ayer, por eso es tan importante venir a los estudios de los sábados si puede. Hermano, fíjense bien, Dios es soberano, amén, porque tiene estos atributos, que son su esencia. Es importante saberlo. Es decir, porque Dios tiene todos y no algunos, Él es soberano. Amén. Necesito, amados hermanos, que entiendan esto. Decir que es solo Cristo, contradiciendo la Biblia. Decir que Cristo solamente derramó su sangre por los predestinados, para mí es algo que solamente puede estar en la mente de un solo ser en este universo. Solamente hay un ser en este universo que estaría interesado en decir que Cristo no murió por todos los hombres. Y ustedes saben quién es ese Señor. Solamente Satanás puede estar interesado en disminuir y mutilar la obra de Dios en la cruz perfecta, que la Biblia dice que por todos murió, de manera que no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no los elegidos. Ellos dicen, todos los hombres son todos los elegidos, los predestinados. Solo Satanás puede estar interesado en predicar, porque ¿dónde está esto entonces? ¿Dónde está la imagen de Dios en nosotros que reúne esos atributos? ¿Dónde está el deseo de Dios de restaurar esa imagen que le dio al hombre? Eso es importante entender la doctrina de la imagen de Dios en nosotros. O sea, a uno le restauró la imagen y otros que tienen la misma imagen al infierno. Eso es un Dios un Dios enfermo. Eso es un Dios que no es justo, ni es fiel, ni es bueno, ni amoroso. Sí, es todopoderoso y omnisciente y omnipresente y perfecto, pero tú le estás mochando este aspecto. Y la esencia de Dios son aquellas cosas que hacen lo que Dios es. Amén. Porque si le falta una de esas cosas, deja de ser. Por eso es importante la esencia y los atributos. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Supremamente importante, hermanos. Esa es una doctrina compleja, no es lo que ellos dicen en estos términos. Sobre esto y sobre la nefasta doctrina de la doble predestinación voy a estar hablando. Si hay una predestinación muy limitada, pero no para todos los hombres. Ahora bien, enseña la Biblia esto, amados hermanos. Gira la soberanía de Dios en torno a la salvación del ser humano principalmente. De esto habla la soberanía de Dios principalmente, de la salvación. En mi opinión, la respuesta es no. Ciertamente trata de la salvación, pero el concepto soberanía, tal y como puede verse en la Biblia, se enfoca más, mucho más, en la confianza que debemos tener en Dios y de la obediencia que sale como resultado de esa confianza. Y esto se sustenta en dos premisas básicas. Repito, el concepto de soberanía, aun cuando incluye obviamente la salvación, encuentra su mayor aplicación, por así decirlo, en lo que es confiar en Dios y obedecer a Dios. Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo, lo hemos hablado y eso fue una de las primeras prédicas de esta serie. ¿Por qué creen ustedes que no chistó? Porque él sabía que Dios era soberano, y al saber que es soberano, él sabía que es amoroso, bondadoso, justo, misericordioso, fiel, que es inmutable.
que no cambia de opinión, que fue todopoderoso para darle un hijo, sabiendo cuándo se lo iba a dar, ¿verdad? Sabiendo que Él era inmutable, que no cambiaba de opinión. Por lo tanto, como conocía que Dios era soberano, dice, y ya lo estudiamos, si lo mato, como Él no cambia de opinión y ya me prometió, así como fue todopoderoso para dármelo cuando era imposible tener hijo, ¿qué le puede a Él obstaculizar que estando muerto Isaac, Él me lo vuelva a revivir? Porque es fiel y hasta ahorita no me ha defraudado en nada. ¿Están viendo? Cuando uno entiende de verdad la soberanía de Dios, la vida cristiana se hace extraordinaria y maravillosa. Nada ni nadie nos puede culpar, porque sabemos que Dios es soberano, está en control. Está en control del problema, de la enfermedad, de la dificultad. Hay que entenderlo, amén, y practicarlo. Y yo me he propuesto hacerlo hasta que llegue plenamente a entenderlo de tal manera que ya me salga natural hacerlo. Porque a veces resbalo, a veces se me olvida que Dios es soberano y que la única condición que Él pone para mí como creyente es que lo ame. Y si yo lo amo como Él manda, todas las cosas que me pasan, incluyendo las malas, ayudan para mí. Y con esa fe caminamos. Esta es la fe que salva. Amén. La fe en un Dios que conocemos que es soberano porque sabemos que tiene esos atributos, porque la Biblia lo dice. Amén. Y esto lo vemos en la creación y eso lo vivió Cristo de manera plena. No hay excusa. Amén, hermanos hermanos. La soberanía trata más sobre la fe nuestra, sobre nuestra confianza y obediencia en base a que confiamos. Porque si confías, obedeces con los ojos cerrados, como Abraham lo hizo. Amén. ¿Cómo se sustenta esto? Dos premisas fundamentales. La primera, ¿por qué confiamos y obedecemos? Porque sabemos que Dios es lo suficientemente todopoderoso, omnisciente, omnipresente y perfecto, como para haber hecho el universo y todo lo que Él hace. Si Dios hizo, ustedes se recuerdan las galaxias que vimos, ustedes se recuerdan las mariposas, los peces, toda esa belleza. Cómo Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si puede hacer eso, no puede evitar que a mí venga un ladrón y me atraque. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Hizo el universo, pero no puede hacer eso. Dios hizo el universo y todas las cosas que en él hay. Él le dio a Abraham un hijo cuando era imposible humanamente tenerlo, ¿verdad? Y porque yo no confieso que voy a tener un carro, entonces yo no tengo el carro. Eso es lo que enseñan aquellos que no entienden la soberanía de Dios. ¿No? O estoy enfermo porque no confieso, pues confesé enfermedad. ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿O es que la soberanía de Dios se ve mutilada en el momento que yo creo? O sea, cuando yo creo, hasta ahí llegó la soberanía de Dios, porque de ahí en adelante el gobierno soy yo soy el soberano. Es un disparate nuclear. Por eso es complejo, pero es fundamental la soberanía de Dios para vivir libre, feliz. Si me enfermo, bueno, Dios me sana, y si no me sana, gloria a Dios igualito. Y nada me separará de su amor y nada me separará de predicar. Amén. Si es con 10 antigripales, bueno, 10 antigripales. Y si es acostado con un suero, aquí me van a ver predicar. Y si no hablo con las manos, y si sin las manos con los pies, o si no que me pongan como Stephen Hawking una máquina, pero nada va a impedir que le hable, que haga lo que Él nos ha mandado. Amén. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios cuando entendemos que Él es soberano? Todopoderoso, omnisciente, omnipresente y perfecto, como para hacer un universo. ¿Entienden eso? ¿No? ¿Cómo no van a confiar en ese Dios? Segunda premisa.
que Él es lo suficientemente bueno. Pues puede ser todopoderoso, como Alá, pero Alá es malo a dos manos. ¿Me explico? ¿Cuáles son los atributos de Alá? Vengatividad, un tipo enfermo, medio maniático, que ese no es el Dios mío. Alá no es Jehová, pero nunca, ni de cerca. Amén. Él es todo eso como para hacer el universo, pero Él también es bueno. Él también es amoroso, justo y fiel. Y me lo ha mostrado. Como lo mostró las otras cosas haciendo el universo, las personales Él me las ha mostrado viniendo a este mundo y haciéndose hombre como yo, asumiendo las limitaciones que yo tengo para dar su vida por mí en la cruz, para salvarme. Amén. ¿Entendemos eso? ¿Lo creemos? De verdad. Si usted cree esto, hermano, va a ser más que vencedor. No lo va a tumbar nada. Satanás se va a tener que ir para la clínica del sueño con usted. Tipo va a estar derrotado, amargado. Yo no puedo con él. El que cree que Dios es soberano, de verdad, no como esta payasada de Dios de los míos pentecostales. Porque yo tengo que estar atando y desatando y reprendiendo y confesando y dándole vueltas a las cosas. Como que si Él dejó de ser soberano cuando yo me hice cristiano. Yo no entiendo eso. Bueno, nuestra fe en Dios, es decir, creer en Él como para confiar y obedecer, se sustenta o se debe sustentar en el hecho que Él es, por un lado, todopoderoso, omnipresente, omnipotente y perfecto, y por el otro, que Él es bueno y nos ama y es fiel y es justo. Es por esta razón que, en mi opinión, el mejor punto de partida para comprender la doctrina de la soberanía de Dios, como la Biblia la enseña y no como Calvino lo dice, es conocer bien los atributos de Dios y creer en ellos y confiar que Él es así. Amén. Hermano, si usted si usted entiende, y esto lo digo con honestidad, pensando en mí mismo, Obelito, hermano, si vos entendéis, si vos aceptáis, si vos internalizáis, porque hay mucha gente que lo sabe y lo cree, pero no lo internaliza. Internalizar es hacerlo parte de los cromosomas. Amén. Que cuando te haga un examen de sangre, ahí salga soberanía de Dios, creer, confiar y obedecer. Amén, que es fe. Internalizar. Si nosotros hacemos eso y saben que la soberanía de Dios se sustenta en esos atributos, no vamos a tener problemas en tener y en experimentar la fe que te salva. Usted no sabe que Dios es soberano y dice, no, yo tengo fe. Usted no sabe lo que está hablando, se está autoengañando. Y tener esa fe que salva, ¿qué es? Creer como para confiar y obedecer. Amén. La fe es eso, creer en Dios porque lo conoce. Y si le conoce, confía en Él. Y si confía en Él, lo que diga es amén. Amá a tu enemigo. Amén. Llame yo a que me partió un vidrio del carro. Si él me dice lo amo, y ya vimos lo que era amar en esos términos. Si necesita de algo y yo lo puedo ayudar, tengo que hacerlo. Si no, soy peor que él. Amén. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué significa en términos bíblicos la soberanía de Dios? Vimos lo que Dios es con respecto a los atributos, pero ¿qué significa cuando hablamos de soberanía de Dios según la Biblia? Ante todo, amados hermanos, la soberanía de Dios, atención con él. Si no estoy de acuerdo, después, en algún momento me dice, no estoy de acuerdo, convence. Y yo con gusto lo haré. Y si me convences de lo contrario, el otro domingo yo pido perdón, digo, me equivoqué y enseño el argumento bíblico. La soberanía de Dios no es un atributo de Dios. Atención con esto, no es un atributo de Dios. Y ya les voy a explicar por qué. En el sentido estricto de la palabra. Es decir, la soberanía no es algo que Dios posee como atributo. La soberanía de Dios es un aspecto de su ser,
o más propiamente dicho, es un principio que resulta de todos sus atributos y que se manifiesta, se hace palpable en virtud de la creación. En otras palabras, si Dios no hubiese hecho el universo y todo lo que en el universo hay, incluyendo al hombre, ¿haría sentido hablar de soberanía? No. Seguiría siendo Dios y seguiría poseyendo todos los atributos que ya vimos. Es por ello, hermanos, que en sentido estricto la soberanía de Dios no es un atributo de Dios, es un aspecto intrínseco de su ser ligado a la creación. Tiene sentido con respecto a lo creado. Porque en la creación, el concepto de soberanía, vamos a ver, tiene que ver con dominio, gobierno. ¿Y qué va a gobernar y qué va a dominar si no hay creación? ¿Me estoy dando a entender? Es un principio, algo que se desprende de sus atributos en tanto y en cuanto Él es creador. Dios no deja de ser Dios si el universo no existe. Pero si existe, como de hecho lo vemos, entonces Dios exhibe su soberanía para con aquel que Él creó y le dio su imagen y semejanza. ¿Me di a entender? Soberanía no es un atributo de Dios. El atributo de Dios es que Él es soberano, no. Eso resulta de los atributos y que se exhiben, se manifiestan por medio de la creación. Porque como vamos a ver ya mismo, ¿con qué tiene que ver la palabra soberanía? Soberanía significa que Dios tiene el gobierno, la autoridad, el dominio, el poder y por lo tanto el señorío absoluto sobre la creación. Definición de soberanía. Somos soberanos porque hay un país y hay un habitante y hay unas leyes, hay algo que defender, amén, que gobernar, amén. El concepto de soberanía es este: aquel que tiene gobierno, autoridad, dominio, poder y en el caso de Dios, señorío absoluto de toda, absolutamente toda la creación. Y esto puede hacerlo Dios, sí, gobernar, tener la autoridad, el dominio, el poder y el señorío absoluto. ¿Por qué? Porque tiene todos los atributos que ya vimos. Tiene gobierno, autoridad, dominio, poder, porque Él es todopoderoso. Y Él es todopoderoso. No va a tener el dominio de la creación, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, Él está en todos lados de eso que es la creación. Sí, está en Venezuela, pero no tiene autoridad ahorita en Papúa Nueva Guinea, porque allá no está, tiene que dejar un avión y ir para allá, ¿no? Señorío absoluto es porque Él tiene todos esos atributos. Ahora bien, amados hermanos, el señorío con que Dios con autoridad y poder gobierna el universo no es arbitrario, tiene un propósito bueno. Y esto es así porque Dios tiene otros atributos que forman parte de su ser, que es amoroso, bondadoso, justo y fiel. Se puede gobernar de manera arbitraria. Dios no gobierna así. Dios gobierna tomando en cuenta estos atributos y por eso su gobierno del universo es bueno y tiene un propósito, un designio, tiene una finalidad buena. Amén. Dios, en ejercicio de su soberanía, en un ejercicio libre entonces de su voluntad, quiso darle al hombre su imagen y semejanza. ¿Me estoy dando a entender? A la creación de la cual forma parte el hombre es el único ser a quien en ejercicio de su soberanía, ¿quién me dice que no? Él le dio su imagen y semejanza. Y al hacerlo,
en su soberanía, quiso no intervenir en el libre albedrío que esa imagen incluía. ¿Están viendo lo importante que es? Él es soberano, aún para someterse al libre albedrío que Él quiso darle al hombre, y lo tiene que respetar. El calvinismo niega el libre albedrío humano. Ahora, ¿cómo tú das una imagen y semejanza con racionalidad, moralidad y no te da libertad? Somos entonces que unos muñecos o unos animalitos que Él controla. Si me da capacidad de razonamiento, estético, moral, lenguaje, capacidad de crear, no me dio libre albedrío. ¿Ustedes creen eso? Dios es soberano y quiso, le plujo y lo pudo hacer porque nos ama, darnos su imagen y semejanza. Pero al hacerlo, Él en su soberanía quiso respetar el libre albedrío que incluía esa imagen y semejanza. Quiso asumir el riesgo de que el hombre, en ejercicio de esa libertad que Él quiso darle, el hombre le desobedeciera. Y en esa soberanía, Él quiso humillarse a sí mismo para que en un ejercicio soberano y libre de su amor y de su misericordia para con el hombre, venir a esta tierra, hacerse como yo, morir por mí en la cruz para salvarme. Amén. Eso es soberanía total dentro de un Dios de amor que decidió darnos su imagen. Ahí está la libertad de albedrío. Y Él quiso respetarla. Y Él quiso dar la solución para que, siendo irrespetada, Él en su poder, omnisciencia, inmutabilidad, por amor, hacerse como yo y morir por mí en la cruz para salvarme. ¿Están viendo lo hermoso que implica la soberanía de Dios? Y en mi opinión esto es más consistente con la Biblia que el disparate ese de la doble predestinación, que niega entonces aspectos de la esencia de Dios. Por cierto, es un irrespetuoso, porque nos dio todas esas cualidades de saber lo bueno y lo malo, de saber lo verdadero de lo falso, de conocer lo bello de lo no bello, de poder crear como el hombre crea. ¿Por qué creen ustedes que el hombre puede producir esas hermosas melodías que esta mañana cantamos? Los instrumentos. Esto lo puede hacer un mono o un gorila. Ustedes ven a un gorila escribiendo una poesía para su esposa gorila. No tiene capacidad de creación. Nos dio capacidad para desentrañar las leyes con que Dios hizo el universo. Te dio toda esa capacidad, pero no te dio libre albedrío. Es un disparate. De su soberanía Dios nos lo dio, nos lo respeta, y sabiendo que podíamos fallar, diseñó un plan en su soberanía, mostrando que todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es el problema con eso? Que Jesús se hizo hombre y vino a morir por mí, como vimos en ese pasaje de Isaías 53, que Dios quiso, soberanía tiene que ver con poder y con querer. Él pudo y quiso hacerse hombre por amor a mí, y Dios depositar sobre él el pecado mío por amor a mí. ¿Quién le podía impedir eso a Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Para nada. El que entiende esto, amado hermano, la vida le cambia. Esta es la soberanía de Dios en acción, en lo que respecta al ámbito de la creación, y en especial aquel que Él puso su imagen y semejanza. Y esa misma soberanía, amado hermano, es la que brilla de manera poderosa en la vida de usted
y en la vida mía. Cuando a pesar de que vivimos en un mundo que se encuentra sumido dentro de la maldición debida al pecado y gobernada por el pecado y la maldad que de ese pecado se deriva, esa soberanía brilla en nosotros cuando podemos gloriarnos en nuestras tribulaciones y estar gozosos y agradecidos con Dios bajo las circunstancias más adversas que Él, en su soberanía, permita que atravesemos. Amén. Esto es fuerte, esto es hermoso, esto es complejo, pero a la vez sencillo. Y como lo digo siempre, amados hermanos, y no me voy a cansar de decirlo, esto solo es posible para aquel que tiene la fe verdadera en Dios y que cree y confía en Dios porque sabe que Él es soberano y está en control de todas las cosas. Y el que cree y ha llegado a internalizar eso, entiende que nada, absolutamente nada escapa de su poder, de su bondad y de su amor. Esta es la convicción que nos permite entender y proclamar lo que anuncia el Salmo 135, versos 1 al 3 y luego al 6. Vamos a analizarlo un momentito. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Señor, alabad allá, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces habla de amor y de bondad, pero también dice que lo que Él quiere, lo hace. Tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Amén, que lo tiene. ¿Y dónde? ¿Dónde lo hace? Él es omnipresente, ¿verdad? Entonces lo que Él quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos, porque Él es omnipresente. Amén. Amén. Pero también, como decimos amén a eso, tenemos que decirle amén a esto también. Isaías 45, 5, 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. ¿Cómo nos vayamos en ese show? Primera de Samuel 12 al 7. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir al Seol. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Lamentaciones 3, 37 a 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Quién va a ser el que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Él es soberano. Él gobierna con autoridad, dominio, poder. Entonces, pasará algo que Dios no haya mandado. De la boca de Jehová no sale lo malo y lo bueno. Lo malo aquí hay que entenderlo, lo vamos a ver la próxima clase. No es que Él hace el mal porque es malo. Él hace lo malo porque es justo y retribuye al mal. ¿Y quién lo hace? Dios. Gloria a Dios. Pero también hace lo bueno para aquel que ha creído y confía en Él. Amén. Amén. Amós 3:6. ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad sin que Jehová la haya hecho? ¿Tendremos nosotros problemas con los productos
Porque a unos locos se les ocurrió hacer una u otra cosa. En mi opinión, Jehová lo ha hecho para un propósito que es bueno, aunque yo ahorita en mi limitación no lo entiendo. Ahora, ¿me agrada hacer las cosas? La Biblia no dice que al que aman a Dios todas las cosas son chéveres. Lo que sí dice es que aún no siendo chévere, Él en su poder y amor las hace y las transforma para algo bueno. Amén. ¿Quién dio al hombre la boca? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Padre intenso. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, gózate del bien. Y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. El bien para que lo gocemos. Y la adversidad para que pensemos. Amén. Y el pensar nos hace mejor. Amén. Esto es amén. O esto no es amén. Él amén lo otro. Pero esto no es amén. No es amén igual. Porque Él no es soberano, pues. Amén. O es que se nos tendrá que decir como Job le dijo a su fatua y necia esposa: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. Este es el problema con los evangélicos, ¿saben? Que nomás que quieren lo bueno, pero lo malo, el mal no. Entonces si te viene el mal es porque no tienes fe, pero porque Dios sigue en control, ¿no? O porque no confesaste, o porque no pactaste, o porque no buscaste la cobertura apostólica, eso que estos diablos predican. Recibiremos de Dios el bien, amados hermanos, y el mal no lo vamos a recibir. Vamos a ser como la mujer de Job, a quienes Dios nos tenga que decir esto. Amado hermano, esta es la conclusión. Todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios quiere hacer, sin que tenga que pedir permiso o buscar consejo ni dar explicación a nadie. Si es que así Dios lo dispone. Y saben una cosa, Isaías 46:10b: mi plan se realizará y haré todo lo que quiero, porque el que mando soy yo. Y si me amáis y creéis en mí, confíes en mí, obedecedme, porque yo quiero para ti lo bueno. Y yo en mi soberanía me reservo cómo lo administro en tu vida y en la mía. Amén. Esto nos lleva a una de las áreas más problemáticas de la fe cristiana, amados hermanos. Esto que acabamos de leer. Una de las áreas más problemáticas de la fe cristiana, la llamada teodicea. Y de esto voy a hablar a profundidad el próximo domingo. Palabra teodicea, ¿qué significa? Viene de la palabra teos, Dios, y de la palabra griega dike, que es justicia. Teodike, teodikea, teodicea. Es decir, todo aquello que se relaciona con el tema de la justicia de Dios. Y tiene que ver con el siguiente planteamiento. ¿Es justo, amados hermanos, que alguien que es bueno y que no hace mal a nadie sufra? Eso es justo. ¿Dónde está la justicia de Dios entonces? Y si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay personas inocentes que sufren? Y aún hay cristianos verdaderos que padecen cosas terribles. Esto es, ¿dónde está la justicia de Dios? Esto es un problema de teodicea, amados hermanos. Un filósofo griego, como lo dije la vez pasada, lo plantea, que odiaba a los cristianos, por cierto, lo planteó de esta manera. Si tu Dios es todopoderoso, acuérdense que los cristianos se los estaban comiendo los leones en el circo. A los cristianos los estaban empalando por el recto vivos y luego le prendían fuego para iluminar los castillos de Roma y las calles de Roma.
¿Dónde está la soberanía de Dios ahí? Se asustó al ver a Nerón. En virtud de, en la ceguera y la brutalidad de aquel que no conoce al Dios soberano, un filósofo le planteó a los cristianos lo siguiente: si tu Dios es poderoso y permita que sufras, entonces no es bueno. ¿Cómo me dice que es bueno? Y si es bueno, como tú dices, pero no puede evitar que te coman los leones, entonces no es todopoderoso. Y si no es ni bueno ni todopoderoso, ¿por qué ustedes lo llaman Dios? Hermanos, Dios es bueno y es todopoderoso, porque es su esencia. Pero sobre todas las cosas Dios es soberano. Y en virtud de eso, y como siempre lo digo, porque Él es soberano, no existe tal cosa como un sufrimiento sin sentido y sin propósito en la vida de un hijo de Dios. Esto hay que entenderlo, esto hay que aceptarlo, creerlo y confiar en eso. Y esto es sencillo, no toma un esfuerzo ni una fe grande. Esto es tan sencillo como una semilla de mostaza. Amén. Lamentablemente, amados hermanos, no hay muchos dentro de la iglesia cristiana, y en especial dentro de la iglesia evangélica a la que nosotros pertenecemos, que tienen fe en este principio importante de la soberanía de Dios. Esta es sin duda la doctrina menos comprendida, la que menos es tomada en cuenta en la mayoría de las iglesias y por la mayoría de los creyentes. Y es por eso, porque no la toman en cuenta, porque no les interesa, porque no les gustan ciertos versículos de la Biblia. Es por eso que hoy vemos y oímos tanta apostasía y tanto invento de doctrinas falsas que no hacen más que minimizar a Dios y exaltar el yo, al hombre, sometiendo casi siempre a los creyentes a la esclavitud de su elitesca capacidad de creer, quitándoles así, amados hermanos, la libertad que ya el Dios soberano ganó para nosotros. El próximo domingo voy a estar hablando un poquito más sobre la soberanía de Dios y la teodicea, usada tanto por los no creyentes como por los creyentes mismos. Los no creyentes acusando a Dios. ¿Dónde está? ¿Ustedes lo han oído? ¿Dónde está Dios que es bueno? ¿Cómo es posible que permita que este inocente esté padeciendo por él? Pero es que los cristianos dicen 3/4 de lo mismo. Los no creyentes, por no entender la soberanía de Dios, le echan la culpa a Dios de todo. Pero es que los cristianos son peores, le echan la culpa de Dios al creyente, que no tiene fe, que no ha hecho pacto, ¿verdad? Que tiene una maldición generacional. Vamos a estar tratando de eso. Pero quisiera, para terminar, dejar este pasaje para que lo meditemos, amados hermanos, y analizamos estas disparates de ambos bandos la semana que viene, porque es triste. Yo entiendo que aquel que no le ha resplandecido el evangelio le eche la culpa a Dios de todo, pero yo no le entiendo de un cristiano que dice conocer a Dios. Deducción: no lo conoce nada, no ha leído la Biblia, no la ha comprendido, no se ha preocupado por escudriñarla y no le conoce, no tiene la fe que a Dios le agrada. Vamos a culminar y nos llevamos para la casa estos pasajes. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, el antecedente, no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí uno podría preguntarse,
¿A quién se le ocurre decir esta aparente locura? ¿Quién se va a gloriar en las tribulaciones? La respuesta es sencilla, hermano. A cualquiera que conozca al Dios de la Biblia y sabe que Él es soberano y entiende, cree y confía en que no hay tal cosa como una tribulación sin sentido y sin propósito en la vida de un cristiano verdadero. Ese es aquel que puede decir: me glorío en la tribulación. Y es justamente lo que se afirma en lo que sigue. Que se afirma lo que yo he estado hablando esta mañana. No solo nos gloriamos en la esperanza de que algún día vamos a ver cara a cara la gloria de Dios. Porque cualquiera que vive pensando en el cielo, chévere. La cosa es que hay que aterrizar aquí en la tierra. El apóstol dice: sí, nos gloriamos en la esperanza de que algún día voy a estar con el Señor. Sin estas limitaciones, enfermedades, problemas, abusos, injusticia, maldad, depravación. Algún día me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Pero miren lo que dice este hombre en la Escritura. También nos gloriamos en la tribulación. O soy loco o soy cristiano verdadero. Sabiendo, y aquí está el propósito, porque Dios no es arbitrario, es sabio, es bueno, te ama, no cambia, es fiel, tiene un propósito bueno. ¿Saben por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque aquí está el propósito. Produce paciencia. Y la paciencia, entereza de carácter. Es decir, una manera de dominar las emociones para reaccionar con sabiduría, prudencia, de bendición. ¿Saben por qué Dios permite la tribulación? Para crear en nosotros paciencia. Porque la paciencia moldea mi carácter para mejor. Y esa entereza de carácter me da esperanzas. Y esa esperanza no va a acabar en decepción, en desilusión. ¿Saben por qué? Porque sabemos que Dios ha llenado con su amor nuestros corazones. Porque para eso murió y resucitó. Para dar el Espíritu Santo a nosotros de manera plena. Amén. Dios es soberano. Nada pasa mal, sin sentido y sin propósito en tu vida si tú eres cristiano. Dios lo puede evitar, pero si lo permite, Dios tiene un propósito bueno, porque me ama y es fiel y misericordioso, y nada le impide sacar lo mejor de las más terribles circunstancias. Amén. Creemos que Dios es soberano y creemos eso y lo internalizamos. Nada ni nadie va a poder robar tu paz por más de 5 minutos. Y vas a ser más que vencedor, vas a ser victorioso de verdad. Feliz y contento y con Cristo por dentro. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.